solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe una vez más en Fouetté, este espacio de Opus 94, en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Soy Liliana Mascareñas, le agradezco el placer de su compañía y los invito a que hoy celebremos el centenario de una obra que cambió el rostro del ballet, precisamente el ballet en España, y que en su momento fue considerada pues también la mejor creación del coreógrafo Léonid Massin. Les estoy hablando de El sombrero de tres picos, que no nada más tiene una importancia a nivel coreográfico, sino porque sellaba además ya una exploración hacia la colaboración de artistas españoles con los famosísimos ballets rusos de Sergei Diaghilev. Así que que se cumplan 100 años de este ballet pues no es cosa menor, y así pues se ha ido considerando alrededor del mundo. En junio pasado el ballet de Uruguay, el ballet de Sodre, puso esta coreografía asistidos por el propio hijo de Léonid Massin, Lorca Massin, y actualmente la semana pasada la Compañía Nacional de Danza de España llevó este sombrero de tres picos también en un montaje supervisado y arreglado por Lorca Massin al Congreso de Música y Danza de Granada, que era el lugar idóneo además para celebrar pues este surgimiento del ballet en España. Si bien había habido otro tipo de creaciones en lo que se refiere a la danza clásica académica, ¿no?, teatral en España, el sombrero de tres picos se considera como una obra que logra incorporar pues la idiosincrasia de las danzas tradicionales con la técnica académica. Léonid Massin fue pues uno de los más prolíficos coreógrafos en los ballets rusos de Diaghilev. Recordemos que esta empresa de Diaghilev empieza con Mikhail Fokin. Posteriormente, Fokin abandona Diaghilev por la importancia y el peso que estaba cobrando Václav Nijinsky al interior de la compañía. Cuando Nijinsky se casa con Rómula de Pulsky y Diaghilev lo expulsa de la compañía, entra al relevo este joven que Diaghilev había visto en alguno de sus viajes a Rusia, lo había visto bailar, y como necesitaba en ese momento un bailarín para hacer el papel de Joseph en la leyenda de Joseph que Fokin había regresado como temporalmente a hacer con ellos, pues se queda prendado de él tanto arriba como fuera del escenario y decide invitarlo a los ballets rusos. Léonid Massin no era especialmente un buen bailarín, era elegante, era alto, tenía buena figura, pero no era muy buen bailarín, pero lo que sí resultó ser un excelente coreógrafo. Y de esta manera, pues Diaghilev le fue dando cada vez más oportunidad de hacerse cargo de la producción de los ballets rusos, pues ya después de la partida de Nijinsky. Este sombrero de tres picos se estrenó en Londres el 22 de julio de 1919. Esta es una obra que hace un homenaje a la diversidad hispana y se imponía como una sátira política que reivindicaba la manifestación popular. La trama presenta una serie de enredos contados de manera muy concisa. Son una serie de enredos amorosos entre un molinero, su esposa y el corregidor, y todo esto está ambientado en la España del siglo XVIII. Esto da lugar además pues al nombre, el sombrero de tres picos, o en francés se llamaba le tricorne, que es el sombrero que usaba el corregidor, que es un sombrero de tres picos, ¿no? Y a partir de esta figura que representaba como la dominación o el poder incluso mal entendido del corregidor, o de estas figuras, ¿no?, que regían la vida de los pueblos en España, es que se hace toda esta sátira, una historia alrededor del sombrero, que es más bien como una burla hacia quien porta este sombrero. Este ballet además sería el motor para el desarrollo de la danza española coreográfica. No solamente le daba como un rostro español, sino que a partir de ahí se generan ya las inquietudes, ¿no?, de buscar y explorar y hacer una danza clásica pero propiamente española. Y como sucedía siempre en las creaciones, las producciones de Sergei Diaghilev y sus ballets rusos, pues en este ballet se aliaron pues el genio de Léonid Massin, que pues fue su coreógrafo pero además el protagonista, y el de dos españoles, el compositor Manuel de Falla y el pintor nada más y nada menos que Pablo Picasso. Ellos realizaron la fusión completa de una idea, y Lorca Massin recuerda que su padre tenía apenas 24 años y ya había inventado un lenguaje de movimiento por encima de los trajes, es decir, que no era simplemente llevar pues la danza española al escenario, sino que a partir del estudio bastante profundo que hizo Massin en compañía
del equipo creativo de este ballet, desarrolló un lenguaje de su estilo personal de coreografiar, pero que incorporara sutilmente todas estas imágenes de la danza española. Lorca Massín, que es el hijo de Leonid Massín, también dice que fue el primer ballet clásico étnico del siglo XX. En la creación, y esto es una historia pues curiosa y triste un poco a la vez, participó también el bailarín español Félix Fernández García, que había sido contratado por Diaghilev para protagonizar la obra y enseñarle de paso a los rusos la danza española. Cosa que, bueno, esto siguió siendo siempre un ballet ruso, no es un ballet español, ¿no? Un ballet ruso en el sentido de que los bailarines que le interpretaron estaban formados en la escuela académica rusa, no eran bailarines españoles. Pero bueno, este desdichado Félix García empezó a presentar una serie de comportamientos inestables y no se podía aprender la coreografía. Massín estaba desesperado, Diaghilev otro poco, y entonces lo sacaron del proyecto. Al final, bueno, después de una historia muy complicada, fue detenido el 8 de mayo de 1919 y fue encerrado en una clínica psiquiátrica en Epsom, en Londres, y ahí murió. Y aparentemente nadie intercedió por su liberación. Es una historia muy, muy curiosa. Según también apunta Lorca Massín, a Leonid Massín, que parece que Massín sí llegó incluso a ir a visitar al manicomio a Félix, ¿no? Tan impactado se había quedado con esta historia. El ballet, El sombrero de tres picos, le había cambiado la vida a su padre. En España, él encontró su casa. Y a la hermana Tatiana, a la hermana de Lorca, que se llama Tatiana, y al propio Lorca, les enseñaba baile español 3 veces por semana, ¿no? Este encuentro con la cultura española fue decisivo y se quedó prácticamente tatuado, ¿no? en el ADN artístico de Leonid Massín. Y de hecho, bueno, Lorca, su hijo, que nació en 1944, pues también recibe este nombre de... pues después de que ya habían asesinado a Federico García Lorca, pero un poco como símbolo de esa admiración que tenía Massín por la cultura española. Y bueno, con esta historia de enloquecimiento de Félix Fernández, pues Leonid Massín no tuvo más remedio que sustituir a este bailarín en el papel del molinero, en el papel central. Pero en realidad la historia de este sombrero de 3 picos comenzó bastante antes de 1919. Y es que ya para 1909, Diaghilev había conocido a Manuel de Falla, empezó a hacer sus giras a París, y cuando empezó a hacer sus giras a París ya con los ballets rusos. No se sabe exactamente cuándo se conocieron, pero sí hay algún registro de que fue durante esa primera gran incursión de los ballets rusos en París. Y desde ahí, pues tal vez ya habían podido querer desarrollar algunas ideas de colaboración. En la primavera de 1916, la compañía actuó con gran éxito en el Teatro Real de Madrid y el rey Alfonso XIII invitó a los miembros de la compañía a bailar en San Sebastián, que San Sebastián era la ciudad en donde la aristocracia pasaba su veraneo, ¿no? o las fechas de descanso. Allí estrenaron ellos su primer ballet español, que se llamaba Las Meninas, y tenía diseños de Josep María Sert. En los siguientes años colaborarían con Diaghilev también los pintores españoles Juan Gris, Pere Pruná, Joan Miró, además del propio Sert y, por supuesto, de Pablo Picasso. Otro hecho que reforzó mucho los lazos que tenía la compañía de Diaghilev con España fue que, pues dado que España era neutral durante la Primera Guerra Mundial, el rey los invitó, compañía, a refugiarse en España, y de esta manera pues la compañía se pudo mantener a flote. También, pues el rey estaba como tan encantado con ellos que siempre buscaba la manera de apoyarlos, de defenderlos, ¿no? Les consiguió varias temporadas en España para que pudieran mantenerse, y hasta empezó a tratar de interceder por la liberación de Nijinsky en Austria, ¿no? Que ya se había considerado que era un enfermo mental y estaba como semi-recluido. En Madrid, Manuel de Falla y Sergei Diaghilev se reunían en casa de Gregorio Martínez Sierra y de María Lejárraga. Diaghilev quería llevar a la danza una obra que se llamaba Noches en los Jardines de España, pero Manuel de Falla no quería. A cambio de esto, el músico lo convenció para convertir en ballet la pantomima El Corregidor y la Molinera, cuya música estaba precisamente en ese momento componiendo para los Martínez Sierra. El sombrero de 3 picos es entonces la versión para ballet de esa obra, que era una pantomima, ¿no? El Corregidor y la Molinera. En septiembre de 1916, ya finalmente Falla y Diaghilev firmaron ya un compromiso con la idea de estrenarlo en Roma en la primavera de 1917. Lo interesante es que el empresario del Teatro Coliseo también era el empresario del Teatro Alhambra, en Leicester Square, también en Londres, y ahí entonces los contrató ya solos para actuar de abril a junio. Y de esta manera, con la estabilidad que les proporcionaba ya este contrato, irónicamente en el Teatro Alhambra, comenzaron a preparar su preciado ballet español.
Diaghilev le dijo entonces, en una carta, ¿no?, le escribió a Manuel de Falla y le dijo: ven a Londres el 15 de junio y te traes 30 pares de castañuelas. Y así lo necesitaba urgente ya. Ahora sí, ya con teatro, con dinero, ¿no?, con recursos, con las ideas prácticamente terminadas para poder hacer su gran estreno. Y bueno, continúa narrando Sokolova en sus memorias que ya se había decidido que Félix Fernández era incapaz de aprender un papel tan importante como el del molinero. Los conocimientos de baile español de Massín eran tantos, para ese momento, pues, que decidió bailarlo él. Además, bueno, pues era una gran oportunidad de bailar, ¿no?, de estrenar un papel así, de un ballet que seguramente iba a dar mucho de qué hablar. Félix no soportó, dicen, ¿no?, como toda la presión de trabajar pues con los ballets rusos, el hecho de que lo quitaron del papel principal porque nada más no lograba aprenderse el papel, incluso le propusieron como que bailara en otro número más sencillo con la propia Lidia Sokolova, en una tarantela de la Boutique Fantasme, pero pues Félix estaba como... Realmente su problema era que él estaba acostumbrado a bailar sus propias improvisaciones. Era un bailador, no era un bailarín de compañía. Y pues eso lo ponía muy nervioso. Y así pues trató de ayudarle. Total que nunca pudo bailar. No pudo bailar ni las alternativas que le daban con los ballets rusos, porque él no era un bailarín así, ¿no?, de concierto. Y bueno, dicen que Félix no soportó la situación y que por eso desapareció. Y entonces cuentan que lo detuvieron bailando en las escaleras del altar de una iglesia en las escaleras del altar de una iglesia en el sur de Londres. Se cuenta que pues hasta rompió una ventana y por eso lo encerraron en el manicomio y nunca más se volvió a saber de él. Picasso pintó parte de la escenografía en Londres con ayuda de un matrimonio de pintores, los Paul Lunin. Y luego, otra figura importante que se habría de incorporar a este sombrero es que Tamara Karsavina pudo salir de Rusia. Acuérdense que ya en el 17 había estallado la Revolución Rusa, estamos en el 19, entonces, bueno, logró salir finalmente la Karsavina de Rusia, y entonces Diaghilev quiso que ella fuera la protagonista de la obra, ¿no? Sokolova y Massín le enseñaron la coreografía y de esta manera se estrenó finalmente El sombrero de tres picos, después de toda esta historia, el 22 de julio de 1919. Manuel de Falla llegó a Londres a tiempo y creó la obertura para el telón de la Boca Escena, ¿no? Él además pues estaba contemplado también que se quedara en Londres para quedarse a dirigir, pero su mamá estaba enferma y decidió regresar a España el mismo día del estreno, ni siquiera se quedó al estreno. Y entonces Ernest Ansermet dirigió el estreno del Sombrero de Tres Picos. De hecho, la grabación que vamos a escuchar hoy es la orquesta de la Suiza romanda, dirigida por Ernest Ansermet, ¿no?, el primer director del Sombrero de Tres Picos. El éxito del ballet fue tal que, terminados sus 3 años de exclusividad, Diaghilev escribió a Manuel de Falla para recuperarlo. En España se presentó en 1921, en Madrid, en el Teatro Real. A partir de ahí, bueno, se hicieron como otras versiones medio basadas en esta primera versión de Leonid Massín, pero no ha sido sino hasta los años 90 cuando Lorca, el hijo de Leonid Massín, que también es bailarín y coreógrafo, empezó a hacerla, ¿no? Notoriamente hizo una versión en el 92 para el Ballet de la Ópera de París, y bueno, estas remontajes recientes que se han hecho con motivo del centenario. Y vamos a conocer esta historia. Es una historia muy sencilla, ¿no?, donde pone a la pareja principal, que son el molinero y la molinera, y este enfrentamiento un poco cómico, con estos tintes de sátira, con el corregidor, acompañado siempre pues como por la voz del pueblo, ¿no?, que son los vecinos del molinero. Con la obertura, esta obertura que llegó Manuel de Falla a terminar casi rayando allá a Londres antes del estreno, se ve un telón, que es el telón de la Boca Escena, que es una pintura de Pablo Picasso, que ilustra una plaza de toros, donde se ven una serie de mujeres con mantillas, un niño que vende algo, y al centro del ruedo se alcanza a percibir unos picadores, unos caballos, ¿no?, los picadores montados. En esta obertura también se escucha la voz femenina que canta una canción acerca de Pajarito, Pajarito, que va a dar como pie a la primera escena ya de la historia. También se escuchan, bueno, en teatro pues otros característicos olé, en fin, ¿no?, para dar este ambiente de la corrida de toros que está ilustrada en el telón de la Boca Escena. Se levanta el telón y nos metemos a otro paisaje, también pintado por Pablo Picasso. Tenemos a la derecha una casa sencilla en tono beige, con una puerta que está dibujada en negro y una ventanita superior y un como anexo de menor altura. Al fondo se ve pues el cielo azul
Después está bordeado abajo por el perfil en blanco de unas